Muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos se encuentran bien? ¿Y cuántos se encuentran excelente? Gloria sea a nuestro Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí en esta noche gracias a la gracia de nuestro Señor Jesús, que podemos venir a este lugar a alabar su santo nombre, a compartir mensajes de esperanza y para poder también decir que esta semana tenemos valor, ¿para qué? Valor para vencer. Qué felicidad, mis hermanos. Hoy día ya lunes. El plan era haber estado ayer con ustedes, pero algunos inconvenientes en la vía no permitieron que pudiéramos llegar a tiempo el día de ayer. Pero gracias a Dios que estamos esta noche con salud sin ningún problema, porque a veces cuando nosotros venimos a trabajar para el Señor hay alguien que no quiere, ¿cierto? Hay alguien que no está contento, pero sabemos que el Señor es más poderoso y Él nos ha traído a este lugar. Oigan, quisiera preguntar en esta noche si tenemos tal vez algunos invitados especiales. Y cuando digo invitados especiales me refiero a nuestras visitas, amigos visitas que estén aquí en esta noche. Les vamos a llamar invitados especiales. ¿Tenemos aquí en esta noche alguno? Invitado especial. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, está muy bien. ¿Habrán otros invitados especiales? Dios les bendiga, gracias por estar aquí, bienvenidos. Aquí en la parte de atrás también sean completamente bienvenidos, ya como les hemos dicho, pero ahora ustedes por eso son los invitados de honor, invitados especiales en esta semana llamada Valor para Vencer. Por eso antes de poder abrir la palabra y de poder leer la palabra de Dios, quisiera alabar el santo nombre del Señor con un mensaje especial. Y ese mensaje tiene que ver con la esperanza que el Señor nos da en medio del dolor. ¿Cuántos hemos venido con problemas? Yo creo que si preguntamos eso, muchos dirían, yo vengo con problemas, hermano, ¿verdad? Todos tenemos de alguna u otra forma algún problema, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Él se preocupa por nosotros a través del dolor. Y vamos a devolverla, ponerla desde el principio. Muy bien, como lo dice este mensaje, a través del dolor. Vamos a subir un poquito, por favor, aquí a la parte de adelante. Yo sé del dolor amargo, no sé qué traerá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Dios me da su ayuda sin fin y me siento fuerte mi interior.
Gracias Dios por mis dolores y también mis aflicciones. Gracias, oh Dios, por mis tormentos que ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en ti confío y por siempre en ti he de confiar. Jesús. Esta noche quiero que ustedes estén muy atentos, que puedan escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo en esta noche? Gloria a Dios. Tal vez estamos hablando, vamos a quitar la música por favor, tal vez estamos hablando a alguna persona que tal vez nos visita por primera vez, o que tal vez ha venido una, dos veces, lo han invitado. Sé que en esta semana tendremos una semana que la hemos llamado Semana de Evangelismo Juvenil, llamada Valor para Vencer. Pero no solamente están aquí invitados todos los jóvenes, tenemos bancas vacías, ¿verdad? Y queremos que noche tras noche todas las seis iglesias del distrito de Paraíso puedan venir a acompañarnos, ¿verdad? Porque esta campaña es hecha, o esta semana es de los jóvenes para toda la iglesia. ¿Amén? No es solamente para los jóvenes. Así que mi hermanita, usted que tal vez que camina por allí así, ay hermanito, ¿yo para qué voy a ir por allá? Yo ya estoy muy viejita. No se preocupe, hermano. A ver, ¿cuántos aquí son jóvenes? Amén. ¿Saben que los más viejitos a veces dicen amén, hermano? ¿Verdad? Porque es que la juventud va ¿a dónde? Mire, va acá adentro. Es el espíritu que tengamos para las cosas. A veces vamos a las iglesias y lo vemos allá felices, animando. Claro que sí, es para todos. Por eso, si usted conoce hermanos que tal vez no vinieron, invítenles mañana y noche tras noche para que puedan traer a sus hijos, puedan traer más invitados especiales que puedan venir a este lugar a escuchar de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos comprometemos? Amén. ¿Cuánto nos comprometemos? Gloria sea a Dios. Todos juntos vamos a hacerlo. Es un reto, un desafío que tenemos esta semana. Por eso permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Valor para vencer. Este himno que acabo de cantar decía en una parte que nosotros tenemos dolores, que tenemos dificultades. ¿Alguien aquí le tiene miedo a algo? A ver, ¿quién le tiene miedo a las alturas? Sí, hay personas que le tienen tanto miedo a las alturas que no pueden ni cruzar un puente peatonal. Pueden ir a un edificio de 15 pisos y ver el ascensor y dicen, yo subo por las escaleras. Y uno le dice, vaya pues, allá nos vemos, porque no pueden subirse a un ascensor. Y es un miedo terrible. Otros le pueden tener miedo a algunos tipos de animales. Por ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a los ratoncitos? Bueno, dice, uy, qué asco. Hermano, ¿por qué tenía que hablar de eso? ¿Verdad? Otros le pueden tener miedo a las arañas. Otros le pueden tener miedo a los perros. Otros le tienen a las culebras, ¿verdad? ¿Le tienen miedo a las culebras? Pero no hacen nada, son bonitas. Podemos tener muchos miedos. Otros le pueden tener miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y saben, podríamos decir que en esta semana llamada Valor para Vencer, ¿qué sería lo contrario de esta palabra valor? ¿Qué sería lo contrario?
¿Tener qué? Tener temor, tener miedo. Y es que el miedo es terrible cuando está en la vida de una persona. El miedo es terrible cuando llega el momento de tomar una decisión. Yo creo que cuando llegamos a tomar una decisión en la vida, siempre tenemos dos alternativas allí. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y el miedo a veces le dice a usted, yo no voy a poder hacer eso. Yo no voy a poder lograrlo. A veces usted se va para algún lugar, se va por allá para un río, y no sé si aquí pasa lo mismo, pero a veces las mamás están hablando acerca de algo que pasó en un río. ¿Se han dado cuenta? Entonces usted dice, mamá, me voy para el río, y la mamá le dice, oh no, pero cuidado, mijito. Así me dice mi mamá, cuidado, mijito, porque el otro día hablando con la hermana no sé quién, me contó la historia que un muchacho se fue para un río y por allá se cayó y se mató. Así que cuidadito por allá. Y uno se va así como con ese pensamiento, el muchacho se cayó y no llega al río y como que se acuerda de la mamá, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado eso o no? Terrible. ¿Saben? Nosotros en el cerebro tenemos allí una parte pequeñita, parece una almendra, que se llama la amígdala. ¿Cómo se llama? Amígdala. No son las amígdalas que tenemos acá, las salivales, no, aquí las que están cerca de las glándulas salivales, no. Esa amígdala que tenemos en el cerebro se encarga de controlar nuestro miedo. ¿Les parece importante o no? ¿Saben que han hecho experimentos con los ratoncitos que tanto nos gustan? Y le quitan esa parte a los ratoncitos. Oiga, y salen los ratoncitos caminando así, como Pedro por su casa, dicen por ahí. Caminando y le ponen un gato al frente. Y el gato, ¿cómo empieza a hacer? Está delicioso ese ratoncito. El ratoncito, como no tiene esa amígdala, le pasa por enfrente al gato, y el gato, ¿qué termina haciendo? Se lo lleva. ¿Será que el miedo puede ser útil en algunas situaciones? ¿Saben? Si no fuera por el miedo, nosotros podríamos hacer tantas cosas, pero que tal vez atentarían contra nuestra vida. Solo que muchas veces también en nuestra vida empezamos a tener miedos imaginarios. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces tienen esos miedos imaginarios. No existe en alguna situación, pero usted se lo imagina porque ha recordado algo. Así es el cerebro. El cerebro siempre recuerda algunas cosas. Tenemos allí memorias. Parece que tenemos un disco duro en el cual nos acuerda incluso cosas de cuando éramos niños. Estaba yo en San Andrés Islas, San Andrés Island, por allí en las playas del centro. Y me fui con mi hermano y mi primo a nadar. Y dijo mi primo, hey primo, hey, dijo, primo, ¿por qué no vamos hasta allá nadando? Yo le dije, vamos. Y mi hermano dijo, pues vamos, nosotros somos varones, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? Vamos nadando y empezamos a nadar. Ahí enfrente del centro empezamos a nadar. Cada uno sabía nadar bien. Llegamos hasta cierta parte y cuando estábamos ahí, pasaron dos isleños así grandototes y pasaron nadando y nos dejaron atrás y nosotros quedamos nadando ahí y nos miramos y dijimos, ¿qué? ¿Nos vamos a dejar? Y el otro dijo, no, que no vamos a dejar, ahí vamos. Y nos fuimos y seguimos nadando. Ellos pararon por allá y nosotros seguíamos nadando. El objetivo era pasarlos y los pasamos y llegamos por allá hasta lo hondo. Y yo me acuerdo que tenía una de esas caretas, ¿verdad? Pues los pasamos, ¿no? Ni los isleños pudieron con nosotros, con estos cachacos. Y en ese momento, cuando estaba allí, me dice mi hermano, Giovanni, mire por debajo a ver qué hay. Y yo dije, ah, claro, y me puse la careta acá y me fui así como esos expertos que se ven y empecé a nadar por debajo. Y cuando miré hacia abajo, ya no se veía el mar de los 5 colores. 7, ya le pusieron 2 más. Ya no se veía el mar de los 7 colores, sino se veía solamente uno totalmente oscuro. En esa parte totalmente oscuro. Y cuando se veía oscuro, ya se veían como esas algas marinas así. Y empezó yo a mirar y miré los piececitos de ellos y se veían chiquiticos. Ahí nadando chiquiticos. Y cuando yo estaba mirando, a mí me pareció que yo vi como un pescado raro por allá que hizo como eso.
Y cuando yo miré, dije, y salí. Y me dijeron, ¿qué vio? ¿Qué vio? Y yo le dije, uy, a mí me pareció ver como un tiburón. Como un tiburoncito. Dijo, ¿en serio? No, vámonos para la orilla. Y hay quien dijo, es que si pudiéramos correr, pero tocaba nadar. Y empezamos a nadar y nadar. Y cuando uno va nadando en ese momento, uno que siente que viene atrás. Uno siente que en cualquier momento uno dice, oye, ojalá sea la pierna izquierda porque yo le pego con la derecha. Pero, uy, por favor, rápido, y empieza uno a nadar y se empieza a acordar uno que la noche anterior puso Discovery Channel y estaban dando ataque de tiburones. Y uno dice, preciso, voy a salir en ese programa. Llegamos a la orilla, todos cansados, y me dijeron, oiga, ¿y qué fue lo que usted vio? ¿Le vio la aleta? Y yo le dije, pues la verdad yo no me acuerdo ni qué vi. Y me miraron así como, usted no estaba como tomando del pelo. Yo no sé, yo me asusté, yo vi que se movía algo por allá y todos salimos nadando. ¿Saben? Yo creo que ni era ni nada por ahí. Pero ¿qué hace la mente? Recuerda y nos da ¿qué? Miedo. Así pasa con nuestra mente. Pero ¿saben? Cuando llega la hora de tomar buenas decisiones, hay que hacer las cosas. ¿Saben? El miedo nunca ha hecho una composición de una sinfonía. Nunca ha hecho el miedo eso. El miedo tampoco nunca se ha ganado un premio Nobel. El premio, mis queridos hermanos y jóvenes, nunca ha podido hacer historia. Porque aquellos que saben controlar el miedo, saben que deben hacer algo, deben tomar el riesgo de hacer algo. A veces la gente nos dice, oye, usted sí es arriesgado. Oye, ¿usted por qué es arriesgado? Uno debería decirle, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que hacer algo. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, también debemos arriesgarnos con Jesús, pero debemos saber que si nos arriesgamos con Jesús, nunca vamos a perecer, nunca nosotros vamos a poder caer, vamos a seguir adelante si nosotros somos fieles a Él. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida para seguir adelante? Vamos a ir a la palabra de Dios y al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. O primero leamos el 26, una parte que dice, ¿lo tenemos? Amén, muy bien, dice el 26, 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Leámoslo hasta ahí nomás, puede levantar su cabeza. ¿Cómo fue que le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor en la Biblia empieza a atacar muchas veces el miedo, porque sabe que el miedo es el que no deja que una persona tome la decisión de salvar su vida. El Señor muchas veces, así como decía, Dios está con ustedes, ha llegado el reino de Dios, estoy entre ustedes como el Hijo de Dios, muchas veces también dijo una confirmación para cada uno de nosotros, y era, no temáis. Y en esta ocasión Jesús dijo, ¿por qué teméis? ¿Hombres de qué? De poca fe. De poca fe. ¿Por qué teméis? Estamos hablando aquí en la Biblia de un mensaje que es un mensaje muy especial, que es un mensaje que también va para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios, ahora sí el versículo 23. El versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué? Cuando estamos hablando de él, ¿quién es? Es Jesús. Solamente dejemos hasta ahí por este momento. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. Si pudiéramos pensar en la historia, si pudiéramos pensar en lo que dice la Biblia, pudiéramos ver que a continuación de esa historia, después de que entraron en la barca, tal vez pudo pasar lo siguiente. Y entraron con Jesús en la barca y los discípulos le siguieron. Y podríamos decir, y salieron a alta mar en la barca. Y apenas salieron, empezó a salir un arco iris maravilloso, grande de colores. Y cuando seguían andando, el mar estaba quieto, calmado. Y mientras eso pasaba, los delfines empezaron a saltar por los lados de la proa del barco, así como en el Titanic.
empezaron a saltar y de repente en el cielo las gaviotas empezaron a volar cerca. Y todo era maravilloso, mientras que dentro de la barca todos estaban sentados sonriendo por esa linda tarde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dicen amén? ¿Así no fue? Saben, muchas personas creen que a la hora de entregar la vida a Jesús o a la hora de que empiezan a caminar con Él, todos los paisajes se vuelven así, en gran bonanza, bellos, preciosos, como una postal. A veces la gente piensa que solamente llegar a Jesús es nunca tener un problema, nunca pasar por una dificultad, nunca tener un dolor. Pero hay algo muy cierto, y es que al Señor le gustan los valientes. Y eso nos ha enseñado siempre a través de la palabra de Dios, porque el cielo lo arrebatan ¿quién? Los valientes, ¿verdad? La historia es muy diferente a como nosotros tal vez la imaginaríamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una ¿qué? Una tempestad, pero no acababan de subirse con Jesús a la barca. Si yo le dijera a usted, venga, súbase con Jesús a la barca, que todo será maravilloso, y enseguida pasa lo de este versículo que dice: y he aquí que se levantó en el mar una ¿qué? Una tempestad, bien pequeñita, ¿verdad? Dice, tan grande que las olas incluso ¿qué? Cubrían la barca. ¿Cuántos han estado en un barco así? ¿Cuántos quisieran estar en un barco así? Terrible, ¿no? A veces uno ve videos por YouTube que coloca a la gente, ¿no?, que tormenta en alta mar, y uno empieza a mirar y se ven esas olas de 8 metros así que vienen hacia los barcos. Terribles. ¿Ahí qué hace uno? El Señor, líbranos de esta, ¿verdad? No más. Pero miren, dice que era una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús dormía. Vamos a dejarlo que duerma un poquito más y ahorita vamos a tocar esa parte. Pero la primera parte nos dice que los discípulos entraron a la barca, salieron. Ahora, ¿cuáles de los discípulos de Jesús eran pescadores, tenían experiencia en el mar, en los barcos? ¿Cuál? Primero, Pedro. En segundo lugar, Andrés. En tercer lugar, Juan. Y en cuarto, Jacobo o Santiago, que es el mismo. Jacobo o Santiago. Los 4 pescadores. Se dice que Pedro, la roca, ¿verdad? Y después también se dice aquí que Santiago y Juan eran ¿quiénes? ¿Los hijos de quién? Los hijos del trueno. Tremendo. Eran hombres expertos en el mar. Eran hombres que habían batallado contra olas. Ellos, ¿cómo estarían en ese momento en la tempestad? Tal vez asumiendo el liderazgo allí. ¡Qué terrible! ¿Qué está terrible esta tormenta? Miren, está cubriendo la barca, terrible. ¿Quién es el que está escribiendo aquí estas palabras? ¿Estamos leyendo qué evangelio? Entonces, ¿quién escribió? Fue Mateo. Y Mateo era yo les pregunto para ver cómo estamos. Mateo era un cobrador de impuestos. Le vi Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Qué puede estar haciendo un cobrador de impuestos en una gran tempestad? Los otros están ahí luchando contra la tempestad, pero el cobrador de impuestos está terrible, buscando no marearse, ¿verdad? Eso estaba pasando con Mateo. Yo creo que salió de allí y dijo: uy, vamos a escribir esta historia tan terrible. Pero miren, lo que pasó con Mateo dice que aquí en primer lugar se levantó una tempestad. Normalmente los pescadores pueden hacer eso. Uy, viento para este lado, va a venir una tormenta. Miren los cielos cómo están. No es recomendable navegar a esta hora. Los peces van a estar muy en profundidad porque las olas van a estar agitadas. Mejor no lo hagamos. Pero en este momento esa tormenta empezó en un momento inesperado. Fue un momento repentino para ellos. No sé si en tu vida tal vez has tenido tormentas repentinas. No sé si en tu vida has tenido un problema que llegue a tu vida, pero que llegue así tan terriblemente que tú no sepas qué hacer. No sé qué ha pasado en tu vida en alguna ocasión que tú decías: pero ayer estaba bien, ¿por qué hoy estoy en esta situación?
Y saben, mis queridos hermanos, amigos, invitados especiales, a veces llegan pruebas repentinas a nuestra vida, y así también llegan los miedos repentinos que nos van a crear malas situaciones. Tal vez seguiste a Jesús, pero llegó el momento en el cual se levantó la tormenta y decidiste no seguir con Jesús. Si hubieras estado en esa época en el mar de Galilea y se hubiera levantado esa tormenta, tal vez hubieras dicho: no, yo me voy de acá, y se lanza al agua, ya no quiero seguir más, porque Jesús está dormido, porque parece que no me escucha. Pero mis queridos hermanos, cuando hay una tormenta, también hay un Dios en los cielos. Y si la tormenta es muy grande, ¿saben? El milagro también es muy grande. No lo dudes jamás. El Señor siempre está dispuesto a ayudarte, a abrazarte, a darte esperanza. Pero tú tienes que seguir confiando en el Señor. Amén. Debes tener valor. ¿Para qué? Para vencer. Pero entonces Mateo cuando empieza a escribir la historia, dice: sí, se levantó esa tormenta repentina. Pero cuando dice que era una tempestad tan grande, cuando nosotros vamos al griego, al original de cómo él escribió, vamos a encontrar que allí Mateo utiliza una palabra muy especial para decir tempestad tan grande. ¿Saben qué palabra utilizó? Es una palabra que se llama seísmo. Seísmo. ¿Qué significará seísmo? Saben, esa palabra seísmo está asociada, tiene que ver con lo que llamamos hoy sismo, sismología. ¿Qué será entonces un sismo? ¿Un fuerte qué? Temblor. En otras palabras, fue como un terremoto para Mateo estar en esa barca, porque estaba en esa barca y la barca hacía uy, uy, y Mateo estaba ahí, y se iba por un lado y se iba para el otro, y miraba para este lado y las olas estaban cubriendo la barca, miraba para este lado y las olas cubrían, y dijo: no, yo cuando escriba esto voy a utilizar una palabra terremoto. La utiliza 2 veces más en su evangelio. En segundo lugar, la utiliza cuando Jesús muere y la tierra tiembla. Dice que hubo otro seísmo. Y también cuando Jesús resucita ese domingo muy temprano en la mañana, la tierra también ¿qué? Tiembla. Allí también utilizó seísmo, pero antes de eso la utilizó cuando estaba en esa barca. Qué tremenda historia, mi querido amigo y mi querido hermano. Tal vez usted se encuentre en esa barca en medio de una tormenta. Tal vez usted quiera encontrar una esperanza en Cristo Jesús, pero para eso necesitamos tener valor. Hay que tomar el valor y decir: tú te vas conmigo, vamos hasta el final, porque así Jesús esté dormido, sé que Él tiene un plan para mí. Por eso Mateo, después de que escribe todo eso, encuentra que la esperanza en ese momento está como durmiendo. Es Jesús. Él dice: vino una tormenta repentina, aquí había un seísmo y Jesús estaba dormido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Cuando Dios está en silencio, es porque está buscando la forma de hacerte entender que tú tienes que ser valiente, que tú tienes que tener valor. Cuando Dios está en silencio es porque está probando cómo está tu fe en ese momento. Porque hay muchos que llegan al problema y dicen: ah, qué problema, yo no vuelvo a la iglesia. Ah, qué problema, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero cantar. Qué problema, yo ya no quiero hacer nada más, mi vida se derrumbó, no quiero más, Jesús no está conmigo. Y si nosotros hablamos con la gente de afuera, con las personas que van en la calle, y les preguntamos acerca de Dios, muchas personas dicen: pero ¿cuál Dios? Si Dios no existe. ¿Pero cuál Dios? ¿Sabe? Dios está muy ocupado para que yo pueda estar en sus planes. Eso es lo que piensa el mundo, es lo que piensa la gente, que Jesús está dormido y no está haciendo su trabajo. Pero cuando Jesús está allí descansando en ese momento,
es porque el Señor tiene preparado un gran milagro para cada uno de nosotros si nosotros decidimos ser valientes, confiar en Él y saber que Él muy pronto nos dará una bendición. Cuando dicen amén. Amén. Por eso Dios envió a su Hijo para que estuviera con nosotros. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús no quería que los discípulos murieran ahogados en esa ocasión. Jesús dice en ese momento que si Él está con ellos, así esté dormido, Él despierta. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos y no vamos a perder Mateo 8. Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38. Y Él estaba ¿dónde? En la popa. No en Cartagena, en el Cerro de la Popa, no. Él estaba en la popa. Dice, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ya vamos a ver qué le dijeron. Vamos a dejarlo ahí nomás. Estaba durmiendo en la popa. ¿A cuánto le gustaría ser capitán de un barco? Cuando uno es niño le dicen, ¿usted qué quiere ser? Y una vez se dice, yo quiero ser capitán de un barco, ¿verdad? A veces, otro dice, yo quiero ser piloto. Hay muchas cosas, yo quiero ser astronauta. Quiere ir más allá. Pero para aquellos que quieran ser capitanes, si quieran estar en un barco, debemos saber que cuando se está en un barco, allá no se dice a la izquierda, nos vemos en la derecha, no, se dice ¿dónde? Babor, estribor, proa y popa. Y dice la Biblia que Jesús estaba en la popa, o sea que estaba en la parte de atrás. En esos barcos que están allí en Galilea, incluso los que hacen actualmente, los que permanecen en la historia, esos barcos tienen en la parte de arriba la cubierta, pero en la parte de abajo tiene como un compartimiento cerrado donde está el cabezal. Allí se coloca un saco de arena que es el que va a nivelar ese barco para que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Así que Jesús decide irse a la parte de abajo, coloca su cabeza allí en ese cabezal y empieza a dormir, empieza a descansar. Pero cuando está allí, entonces ahora viene la tormenta. Y entonces dice la palabra de Dios, ahora sí, y le despertaron. ¿Cómo despertarían a Jesús? En medio de una tormenta. Señor, Señor, Señor. Y miren lo que dice. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo les suena a ustedes esa despertada? ¿Será que suena como un reclamo? ¿Qué tal si usted lo despierta así? Oiga, usted ya se ha dormido, despierte. Pero resulta que estaban hablándole así al Hijo de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso se les había olvidado con quién estaban? ¿Se les había olvidado qué había pasado antes en la historia allí con ellos mismos? El mismo Pedro se le había olvidado lo que había pasado antes. Antes de irse en ese barco, Jesús le había sanado a la suegra. Se me olvidó muy rápido, ¿verdad? Eso tendría que recordarlo siempre, que Jesús le salvó a la suegra. Pero se le había olvidado y tantas cosas que habían pasado, y entonces ya se les había olvidado, porque cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos temores y se apoderan de nosotros empezamos a sufrir de amnesia, ¿verdad? Se nos empieza a olvidar todo lo que ha hecho Dios por nosotros. El otro día estaba en Facebook y me habló una amiga allá de Ibagué y me dijo, Gio, mire, yo la verdad, yo ya no puedo más, me rindo, yo no puedo seguir en este trabajo, es un trabajo donde no me aguanto a mi jefe, ella me hace la vida imposible, lo mejor va a ser renunciar. Y yo le dije, ¿estás en un problema? Sí, es un problema grande, voy a renunciar, no voy a quedar sin trabajo, ahora ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, ¿y usted no fue la que me dijo hace un año que orara por usted, que no tenía trabajo, que nadie le daba trabajo, que porque le pedían el sábado, que usted seguía y duró como 3 meses orando para que Dios le diera un trabajo? Le dio el trabajo, lleva todo ese tiempo trabajando, ascendió, empezó como uno de los normales y después ascendió, tiene a su cargo a otros.
Y ahora usted me está diciendo eso. Se le había ¿qué? Olvidado. No sé si alguna vez se te ha olvidado que Dios ha hecho un milagro en tu vida. No sé si se te ha olvidado que Dios algún día te sanó. No sé si te ha olvidado que algún día Dios te dio un buen trabajo, te dio la oportunidad de estudiar, te dio la oportunidad de tener una familia, te dio la oportunidad de salir en algo allí adelante, en algo, porque Dios siempre se preocupa por nosotros. Dios no quiere que sus hijos estén mal. Ay, hermano, a veces uno habla con los hermanos. Hermano, ¿y cómo está? Joven, ¿cómo está? Pues bien ahí, llevándolo en la lucha. Y va a ir a la iglesia. No sé, es que me duele la pierna. Tengo un dolor en la rodilla. ¿Y qué sabe las articulaciones? El reumatismo, la osteoporosis. Y esos zapatos. Sí, a veces empezamos así, poco a poco. Y es cierto que existen esas enfermedades. Pero ¿sabe? Una vez conocí a una hermana, que era una hermana que siempre iba a pie a la iglesia allá en la ciudad de Bogotá, y le tocaba caminar, pasar calles, y era una viejita, y iba la viejita para la iglesia a pie, y uno la veía en la puerta. Hermana, ¿y cómo le va? Hermano, en Victoria. Hermana, ¿y qué? ¿Y en qué se va a ir? En dos patitas. Le voy, hermana, pero quiere que le demos. No, tranquilo, que yo hago ejercicio así. Tranquilo, hermano, pero siempre no la veía. ¿Y cómo está, hermana? Pues bien, hermano, en Victoria. Siempre decía eso. Y sabe, yo dije, le voy a copiar. A veces me saluda, ¿cómo está, hermano? Yo, excelente, en Victoria. Pero ¿qué? Los problemas, pues los problemas vienen, pero yo sé que Dios es más grande. Hay un libro que dice, yo no me preocupo, ni siento temor, no voy a especular. ¿Lo has escuchado? Él tiene todo en su poder. ¿Qué tal si lo decimos todos? Él tiene todo en su poder. Qué bueno, ¿verdad? Él tiene todo en su poder. Pero en ese momento entonces a los discípulos les pasa lo mismo. Se les olvida que el Señor es un Dios poderoso, que Él todo lo puede. Él vino a caminar entre nosotros con un propósito de darnos vida. Pero ahí le dice, Señor, no tiene cuidado usted, que estamos pereciendo y usted durmiendo. El Señor los mira, y siempre el Señor mira con amor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, miren, le habló al mar, le dijo ¿cómo? Calla, enmudece. Y el mar le dijo, sí, Señor, ¿verdad? Porque le dijo, el mar entonces dijo, y cesó el viento y se hizo grande ¿qué? Bonanza. Wow. Ahí sí me hubiera gustado estar allí en esa barca, cuando el Señor se para y empieza a mirar el mar así cayendo, el viento, todas las olas grandes, y el Señor se para así como nuestro héroe y dice, cállese, enmudezca, porque yo soy su creador. Y todo en ese momento empezó. Las gaviotas, ¿no? ¿Saben? En ese momento los discípulos quedaron así. Pedro, cierra la boca. Cierra la boca que mira igual. Porque todos quedaron así. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es este hombre? Pero ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? El Hijo de Dios. Volvamos a Mateo, capítulo 8. Otra vez Mateo, allí la misma historia. La misma historia. Versículo 26. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca ¿qué? De poca fe? ¿Cómo está tu fe, hermano? Si estuviera del 0 al 100%, ¿dónde estaría en este momento? No me digas, solo piénsalo y colócate un número. ¿Dónde está tu fe? Cuando dice, ¿por qué teméis, hombres? También dice hombres y mujeres, también se refiere a todos.
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque una persona con fe es una persona valiente. Una persona con fe, pase lo que pase, venga lo que venga, es una persona que sale del consultorio sabiendo que tiene una enfermedad, pero sabiendo que Dios es el médico de médicos y puede hacer un milagro en su vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Es pues la fe qué? ¿La certeza de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos estar diciéndole al Señor: necesito un milagro, necesito cambiar mi vida, necesito estar bien espiritualmente, necesito salir adelante. Yo todavía no lo veo, pero yo tengo fe que tú vas a ayudarme. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos fe. Y Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y allí cuenta la historia que reprendió los vientos, el mar, se hizo una gran bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues fue el que se inventó los vientos y el mar. Es el que se inventó absolutamente todo lo bello, maravilloso de la creación que Dios nos ha dado. Pero mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, no tengamos más miedo de seguir a Jesús. Si en esta semana tú sientes la voz del Señor que te dice: ven, ven y sígueme, súbete a la barca conmigo, debes saber que cuando tú te subes a la barca, también tienes que estar dispuesto a mojarte con Jesús en esa barca. Tienes que tú saber que en ese momento vas a pensar que todo está perdido en algún momento de tu vida, pero en cualquier momento el Señor se para con poder y le dice a los problemas: váyanse de aquí, no me lo toquen, porque Él me pertenece. Yo di mi sangre en la cruz, como dice el himno, comprado por sangre con Cristo. ¿Y qué es lo que dice después? Gozoso al cielo yo voy. No olviden esa palabra, gozoso, porque cuando tú decides ir con Jesús, tú vas lleno de gozo, vas feliz, una sonrisa te distingue de los demás, y cuando vas en la calle la gente dice: vea, ese siempre va sonriente, ese siempre va feliz, está loco. Y dijo Pablo: yo soy loco, pero por Cristo. Amén. Gloria sea a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros debemos escoger a Jesús, debemos seguir a Jesús. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Segunda de Timoteo, un versículo bien lindo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? No somos cobardes, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que tienes miedo pareces perder el control, pero el Señor dice: eso es cobardía. Nosotros estamos hechos para tener dominio propio sobre todas las cosas. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué vas a hacer por Él? Esa es la pregunta. Y mira, lo último que quiero que tú te lleves a tu casa en esta noche, mi querido invitado especial, es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vete con esto a tu casa. Ve sabiendo que el Señor te hace esta promesa. Ve sabiendo que tú tienes que ser un valiente para Jesús. Isaías 41:10 dice: no temas, porque ¿qué? Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre ¿qué? Oh, hermano, qué bendición. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Mi querido hermano, salga de aquí sabiendo que usted va con el poder de Dios a todas partes. Salga de aquí con el poder del Señor, que usted va a poder derribar todas las barreras, porque usted tiene valor para vencer. Hace un tiempo, en el mes de noviembre, fui un mes a un lugar en el Centroamérica. Es llamado el Pulgarcito de América, un país pequeño, pero que tiene un nombre que me gusta mucho. Es el país de El Salvador. Y cuando fui a El Salvador, recuerdo que antes me decía la gente: tenga mucho cuidado, porque ¿sabe qué?
En El Salvador están las bandas más peligrosas del mundo. En El Salvador, en ese país tan pequeño, se encuentran las bandas llamadas las maras salvatruchas. Tal vez la han visto en alguna película. Ellos casi no tienen el cabello. Allí se colocan tatuajes y tienen tatuajes de pistolas y dicen soy Mara, y camisetas. Andan así con los pantalones grandes, camisas grandes, porque allá adentro incluso llevan hasta metralletas. La policía a veces los ve y solamente los deja pasar porque ellos son los que mandan allí. ¡Qué terrible! Y fuimos un mes a predicar en todo ese país, a llevar el evangelio de la iglesia adventista del séptimo día. Recuerdo que la primera iglesia que fui se llamaba San Marcos. Lo subimos a el automóvil del tesorero de la iglesia y él nos dijo: muy bien, hermanos, vamos a ir a una iglesia, pero cuando salgan de esa iglesia no saluden a la gente, sino de una vez súbanse al carro y arrancamos de una vez. Yo estoy pendiente y debe terminar antes de las 8, por ahí 8:55 en punto, porque aquí no podemos estar hasta tarde. Así que estuvimos allí, empezamos a predicar, a cantar, a tener nuestro programa. Apenas dijimos amén, el pastor ya frenó el carro allí en la puerta. Y de una vez empezamos a salir. Los hermanos ya sabían, que estén bien, ya ni nos saludaban. Súbanse. Y apenas nos fuimos a subir, yo empecé a mirar a ver qué era la cosa. Y empecé a mirar y en la esquina ya estaban así mirando. Y es que muchas veces vienen y entran a la iglesia y interrumpen y dicen: ¿ustedes de dónde vienen? Y ya venían acercándose, y cuando yo los veo que se quedan así mirándonos, y cuando yo me cruzo en la mirada con ellos, yo sentí un escalofrío. ¿Sabe qué? Sentí un seísmo en mi cuerpo, un terremoto. Y el carro, súbanse. Y nos subimos allí. Y hermano, acelere, mejor dicho, vuelva a ser furioso y rápido. Y empezó a andar rápido, hermano. Tenemos que salir de aquí antes que sean las 8:10, porque aquí ya no entra nadie, la policía, todo se cierra. Y salíamos de allí hasta que dijimos: bueno, pero ellos también merecen el mensaje, también merecen que les llevemos la palabra de Dios. No podemos salir de allí. Los cristianos salieron corriendo con el mensaje de salvación. Fuimos a otro lugar llamado Soyapango, que es el peor lugar. Y le dijimos: ¿sabe qué? Vamos a saludar al que venga. Y nos quedamos saludando. Y empezamos a saludar y se empezaron a acercar. Y empezaron así a caminar. ¿Y ustedes qué? ¿De dónde vienen? Yo: Colombia. Colombia. Yo dije: bueno, pues Colombia también tiene que dar miedito, ¿no? Claro, Colombia, papá. Venimos. Y llegaban allí y decían: ustedes son colombianos. Sí, pero venimos a dar un mensaje. ¿Y saben qué? Los vamos a esperar, porque teníamos el evento más grande de lo que podía ocurrir a nivel cristiano en todo El Salvador. Le dijimos: los invitamos, y sacamos invitación. Le dijimos: miren, venimos a traer el mensaje del Señor, venimos a traer esperanza, venimos a traer esto. Miren, ¿saben qué es? Descubrimientos asombrosos de la Biblia. Los esperamos en el estadio Cuscatlán. Allá los esperamos. Vayan, porque el mensaje es para ustedes. ¿Y dónde está el carro? Que parquee rápido el carro. Nos subimos y quedaron con eso. ¿Saben? El estadio Cuscatlán en El Salvador es el estadio de fútbol más grande de todo Centroamérica. El más grande. El ministerio de un pastor llamado John Carter, uno de los pioneros de la iglesia adventista en Rusia, en Australia, en la India, en el África, primera vez venía a un lugar latinoamericano, y el país escogido fue El Salvador. Cuando se iba a buscar el lugar, la gente y los hermanos decían: no, pero en el estadio, ¿cómo se le va a ocurrir? Allá no se puede, somos una iglesia pequeña. Y el pastor dijo: por fe, ese tiene que ser el lugar. Es el estadio más grande.
Aproximadamente unas 55,000 personas caben allí. Cuando se empezó a anunciar que era en ese estadio, recuerdo a un pastor de otra denominación cristiana que empezó en su canal de televisión a decir, recuerdo un día que estaba pasando y decía en la predicación, los adventistas creen que pueden llenar el estadio de Cuscatlán, y me da risa, porque eso solo lo llenamos nosotros. Y empezó a decir eso. Estuvimos por todo ese país predicando, había más de 100 predicadores en cada rincón, predicando la palabra de Dios. Había miedo que no se fuera a llenar ese lugar, y llegó ese día 27 y 28 de noviembre, 2 días en ese estadio, y cuando se abrieron las puertas, aunque recuerdo la semana anterior reunimos los hermanos e hicimos una semana de oración, un amanecer de oración con Jesús, todos los hermanos invitados, y llegaban de otras ciudades en moto, recuerdo, a orar, todos así, una mano con una mano, rodeando el estadio. El primer día nos faltaron personas, el segundo día ya nos tocábamos, y así hasta el último día casi que le dábamos 2 vueltas a ese estadio. Se abrieron las puertas, y cuando se abrieron las puertas estaba la expectativa, comisiones de más de 600 personas jóvenes, allí acomodando los automóviles, acomodando a la gente, todo preparado, un sonido grande, el pastor listo para predicar, nosotros listos para cantar. ¿Y saben? Habría otro miedo ahora. ¿Y saben cuál es ese miedo? Que la gente no iba a caber en ese lugar. Y así fue. El lugar se llenó por completo. Incluso la vicepresidenta de ese país, de El Salvador, estaba sentada con sus diputados las 2 noches allí, escuchando la palabra de Dios, y al final dijo, este mensaje es el que se debe predicar. Amén. Cuando llegaron los bautismos, cerca de 5,000 personas se bautizaron en ese mes. Amén. Y cuando pudimos ver las imágenes, más de uno tenía tatuajes, tenía allí su ropa, bautizándose, entregándose a Cristo Jesús. Amén. Hay que tomar decisiones de vida eterna. Si ustedes ven la revista adventista que salió en este último mes, van a encontrar en la segunda página cómo se ve el estadio de Cuscatlán, con el pastor John Carter en ese momento predicando a más de 55,000 personas. Pueden buscarlo. Y saben, podemos decir, como decía la viejita que llegaba aquí en Bogotá, estamos en victoria. ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Qué tal si lo decimos todos? ¿Estamos en qué? En victoria. Amén, gloria a Dios, porque tenemos valor para vencer. Ahora, mi querido amigo, tú que estás aquí en esta noche, ¿qué estás dispuesto a decirle al Señor? Mis invitados especiales, ¿qué están dispuestos a decirle a Jesús en esta noche? Que lo que vayas a decirle sea lo mismo que está allí en ese himno que quiero cantar a continuación. Un himno que dice, no temeré porque tú me sostendrás. Que tú también puedas decir estas palabras. Escucha muy bien. Tu palabra es la luz que ilumina mi vivir, el camino por el cual pueda firme yo seguir. Si Dios me guía, siempre seguro con su amor y su poder. No temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá y me salvará.
y se nube mi visión. Sigo andando porque sé que conmigo está el Señor. Él es mi guía fiel, es mi amigo y también mi Salvador. No temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá y me salvará. ¿Y cuántos dicen amén? No temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá y me salvará, me salvará. Jesús nos salvará. Es la esperanza, amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea.